Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos, declarando la cobertura de nuestro Padre en sus vidas y en la vida de toda su familia, dando gracias a nuestro Dios porque nos permite una vez más poder conectarnos a través de este medio y poder tener este conversatorio acerca de lo que nuestro Padre quiere decirnos en este tiempo. Ojo, siempre hago este comentario. Nuestro ministerio procura a través de las redes de no hablar de doctrinas o enfatizarnos en doctrinas, sino utilizar la palabra de Dios, sacando de allí los principios y cada uno de los parámetros que el Padre nos enseña a través de ella, para animarnos a enfrentar el diario vivir, de cómo hacer para llevar a nuestras vidas, a la práctica de nuestras vidas, lo que Dios nos está diciendo. O sea, ¿qué hacer con eso en este tiempo? Porque más allá del sol, la Escritura dice que se abrirán nuevos libros. Entonces, eso a mi manera de ver no me debe preocupar, porque ya Jesús en su sacrificio en la cruz del Calvario hizo provisión para nosotros en el más allá del sol. En el más acá del sol o debajo del sol, como bien expresa Salomón en el libro de Eclesiastés, es que tenemos cantidad de cosas que resolver. Y como tenemos muchas cosas que resolver, el manual de vida, así lo llamo yo, el manual de vida, el código de ética de nuestro andar, son las Escrituras. Entonces, ¿cómo extraigo de ella lo mejor para enfrentar las situaciones diarias? De eso se trata. Por supuesto, estamos, modestia aparte, preparados para hablar de cualquier tema, pero nos gusta siempre a través de este medio hablar de estos temas que nos motivan, que nos animan y que nos dicen el sí se puede. Bien, les recuerdo las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, todos como Apóstol José Silva. Ahí están cada uno de estos temas. Hay más de, ya creo que superamos los 200 temas en YouTube, y todos y cada uno de ellos están allí, algunos cargados de tono, pero todos con esa finalidad, con la finalidad de bendecirnos a través de la palabra. Bien, recomiendo ampliamente, para aprovechar esta introducción, ampliamente todos los temas que hemos visto con anterioridad. El poder de la firmeza, el estar firme, el poder de la palabra, hemos hablado de una serie de palabras dándole ese tono o ese toque de el poder. ¿Ok? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que nos insta de alguna manera a permanecer firmes en algunas áreas de nuestras vidas. El poder de la firmeza fue uno de los temas que dimos. Fíjate, voy a dar varios textos bíblicos para que usted tenga suficiente material que de alguna manera respalde o enfatice lo que hoy vamos a decir. El tema lo vamos a llamar, no le voy a dar el nombre todavía, pero segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Usted puede leerlo completo, pero yo solamente extraje 2 versículos allí. Allí dice o establece las Escrituras a través del apóstol Pedro lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Mira lo que dice: nos han sido dadas. No es que nos las van a dar mañana, sino que ya nos fueron dadas
por su divino poder, y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de los cuales, es decir, por medio de ese conocimiento, de esa gloria y de esa excelencia, nos ha dado, otra vez enfatiza que nos ha dado, no es que nos va a dar, sino nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o en otras palabras, a causa de los deseos desordenados. Fíjate bien, dije que vamos a tomar varios textos bíblicos, pero este es el principal por ahora. Es importante que nosotros retomemos lo que significa el poder de la palabra. Yo sé que usted ha oído muchísimo acerca de esto, pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué hacer énfasis en el poder de la palabra? Porque hemos oído tanto algo, pero tanto algo, que le hemos perdido como la esencia. Por ejemplo, la palabra bendecido, que significa ser calificado para prosperar debajo del sol, a fin de que no se nos sea negado nada. Eso es lo que significa la palabra bendecido. Pero sin embargo nosotros hemos agarrado la palabra bendecido como algo, inclusive ya decimos, cuando queremos hablar mal de alguien, decimos, es que ese bendecido. Le perdimos la esencia, porque lo repetimos tanto que le hemos perdido la esencia, el valor, el poder, el poder de la palabra como tal. Hemos perdido la esencia. Entonces así mismo pasa con las oraciones. Las oraciones se han convertido, disculpen, estamos en vivo. Se tropezó un poquito esto y se movió. Fíjate, las oraciones se han convertido más que algo religioso, más que como para cumplir con algo, entre comillas, espiritual, que no es espiritual sino religioso. Entonces, no, me levanto a las 4 de la mañana y hago oraciones, porque tal, y que sé yo, esto, lo otro. O sea, pero la oración tiene que tener una esencia, tiene que ser una razón de ser. Eso pasa en las parejas, en el matrimonio. Se acostumbran tanto a verse todos los días, a dormir juntos, a comer juntos, y que la esencia se va perdiendo el romanticismo, se va perdiendo la atracción. El hombre se viste como sea, la mujer se viste como sea, no hay una atracción, no hay ese feeling de decirle algo bonito, algo precioso, algo que le agrade, sino que llevamos la vida así, y así lastimosamente se van perdiendo el poder de la palabra. Lo hemos oído tanto que le perdemos eso. Eso no debe ser. Entonces, aquí nos dice, oído, que como todas las cosas son todas las cosas, no hay, eso no tiene discusión alguna. Dice que pertenecen a la vida y a la piedad. La palabra piedad se traduce en muchos textos como amor. Pero nosotros sabemos que la piedad se traduce no en ser piadosos ni generosos, sino llevar una vida espiritual consona. Llevar una vida espiritual consona con lo que enseñamos o predicamos o sabemos. Así se traduce. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido religioso, estoy viendo la hora, el sentido religioso, no en el sentido religioso, sino en el sentido de la esencia de la palabra en sí. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas.
¿Qué hacemos en las oraciones? Pedir, porque nuestra mente tradicional, nuestro inconsciente colectivo tradicionalista, nos enseña que hay que pedir. Bueno, pastor, no es eso. Recuerde que en Mateo capítulo 7 dice que pide y se le dará. Sí, pero ¿qué vas a pedir? Lo que el Padre dijo que te iba a dar. ¿Qué puerta vas a tocar? La puerta que el Padre dijo que estaba abierta. ¿Qué vas a buscar? Lo que el Padre dijo que ibas a encontrar. Entonces, nos hallamos pidiendo cosas que ya el Padre nos las dio. Aquí dice claramente, nos han sido dadas. Y lo dice el apóstol Pedro, no Pablo. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero si no tenemos el conocimiento de lo que Jesús hizo, Yeshua hizo en la cruz del Calvario, si no tenemos ese conocimiento de lo que Él hizo ya y que ya nos los dio, entonces en vana es la oración. Bien, rápidamente digo lo siguiente, es que la hora me aprieta. Dice, cosas que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, relación íntima, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dándonos preciosas y grandísimas promesas. No te lo pierdas. 3 cosas importantes en este texto. Número 1, cosas que pertenecen a la vida y la piedad que nos han sido dadas. 2, que nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Y 3, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ves? Entonces nosotros sabemos esto, lo hemos leído, pero ¿cuál es tu naturaleza? Ay, es que nosotros somos humanos y nos equivocamos. Ay, sí, usted no se equivoca. Y comienzan como a justificar sus acciones, cuando Dios dice que sus promesas te llevan a participar de su naturaleza divina. Pero no nos apegamos a la naturaleza divina, nos apegamos a la naturaleza humana. Triste, pero es verdad. Ahora bien, les voy a dejar eso allí. En los próximos temas, yo voy a seguir desglosando esto, pero si me quedo aquí solamente voy a hablar de esto, pero yo quiero hoy, el tema es un poquito extenso, vamos a hablar de esto tal vez en varios mensajes. Quiero avanzar. Otro texto que nos habla el mismo apóstol Pedro está en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Allí dice, somos linaje escogido. Linaje, o sea que no eres cualquiera. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Va consono ese texto con el que acabo de leer. I'm sorry. Es que aquí donde estamos está pegando mucho viento. Y la multitud que pasa me tropieza el aparato y me lo mueve. Ok, fíjate. Somos real sacerdocio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 y capítulo 5, versículo 6 también nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Todo eso usted lo sabe y yo lo sé. Ahora vamos a ver de qué me sirve saber que soy rey. ¿De qué me sirve saber que Dios me hizo rey o me hizo sacerdote? ¿De qué me sirve eso? Vamos a ver, eso es lo que vamos a desglosar a continuación. ¿Por qué? Porque si Él me hizo rey, fue para reinar. Si Él me hizo rey, fue para poseer. Si Él me hizo rey para yo operar en su reino.
Entonces tengo 3 características mínimas que yo puedo decir hoy, que me hizo rey para poseer, para reinar y para operar en su reino. Ahora, para reinar, operar y poseer, ¿qué? Poseer, reinar sobre las situaciones adversas que diariamente enfrentamos. Repito, para reinar sobre las situaciones adversas que diariamente enfrentamos. Para eso Dios me hizo rey. Para reinar ¿sobre qué? Sobre enfermedades, sobre dolencias, sobre problemas económicos, problemas familiares, problemas de la vida, problemas de pareja. Hay que reinar sobre ellos, porque soy rey y sacerdote y puedo repetir 40,000 veces al día que soy rey y sacerdote, pero hay cosas en las que nosotros debemos estar claros. Escúchame, please, escúchame. Hay cosas, debemos estar claros, que hay muchísimas situaciones sobre las cuales nosotros no reinamos. Hay muchísimas situaciones sobre las cuales nosotros no reinamos. Claro, si esto lo hago, sabemos que desde el punto de vista consciente y no desde el punto de vista del fanatismo religioso, que estamos muy lejos de reinar sobre cosas, enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades hereditarias. Yo he escuchado a cantidad de ministros decir: ay, esto lo heredé de mi mamá, ay, mi mamá era no sé qué, yo también soy. Por Dios, tu mamá tal vez no supo que era rey, que era una reina. Tal vez supo que lo era, pero no ejerció el reinado. Entonces, yo ahora que lo sé, debo tomar cartas en el asunto. Yo no puedo dejar que algo hereditario, tradicionalista, conduzca mi vida. Yo fui llamado para ser el conductor de mi vida y se me entregaron herramientas para conducirla. Entonces, sobre la conducta de nuestros hijos, muchas veces nosotros nos reinamos sobre eso. La conducta de un adolescente, de un joven, nos reinamos. Entonces, tenemos que saber que aunque fuimos hechos reyes y sacerdotes, hay cosas sobre las cuales no estamos reinando. Y de eso tenemos que ser conscientes, sin fanatismo religioso. Saber que fui llamado para esto, pero esto no se está manifestando. Entonces debo trabajar en cuestión de ese asunto, específicamente hablando. Entonces, para resumir esto del rey, el reinado es una posesión. Escuche bien, el reinado es una posesión. Ojo, dada por Dios, hecha por Dios. Allí dice que Él nos hizo. Yo no me hice rey, Él me hizo rey. Nunca el reinado es conquistado por nosotros, sino que por ser reyes conquistamos. No conquistamos para ser rey. Él nos hizo rey para que poseyéramos, conquistáramos. ¿Por qué? Porque el reinado es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, es una gracia de Dios, es un cariz de Dios. Se movió el camarógrafo. Ok. Dicho esto, tengo que hablarte del sacerdocio. Pero un comentario, no te puedo dar un tema, ampliar una cátedra sobre el sacerdocio, porque no es el tema. Yo simplemente estoy tocando cosas puntuales para sentar bases. El sacerdocio es una posición, fíjate, el reinado es una posesión, pero el sacerdocio es una posición que el Padre nos dio para que en esa posición nosotros como sacerdotes podamos interceder por aquellas cosas
en las cuales no reinamos. ¿Lo ves? Tú sabes sobre cuáles cosas estás reinando, pero también sabes sobre cuáles no estás reinando. Entonces, sobre aquellas en las cuales no estás reinando es donde ejerces el sacerdocio, ejerces la intercesión para interceder por aquellas cosas por las cuales no estás reinando. ¿Qué sucede? Son cosas que a veces la hemos recibido, como hemos recibido lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas. Entonces levantamos nuestras manos y el predicador nos dice en la congregación: levanta tu mano, acéptalo, recíbelo ahora mismo y recíbelo. Y entonces nosotros emocionados levantamos nuestras manos: lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo. Y eso no es que estoy rechazando o burlándome de eso, no, sino que estoy diciendo que lo recibimos, pero nuestro inconsciente tradicionalista, nuestro inconsciente anacrónico hace que lo abortemos. No es que no lo recibes, sino que lo recibes en ese momento bajo una euforia, bajo una emoción, bajo una motivación de algún predicador. Entonces, pero nuestro inconsciente lo rechaza, nuestro inconsciente lo aborta. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente tradicionalista tal vez nos diga que no nos lo merecemos. Tal vez el inconsciente nos dice que eso que el predicador está diciendo es un imposible de lograr. Tal vez nuestro inconsciente, fíjate, en ese momento conscientemente decimos que lo recibimos, recibo que tal, pero nuestro inconsciente hace que lo rechacemos. Y cuando el inconsciente hace que lo rechacemos, entonces se pierde, porque el inconsciente bombea diariamente a nuestra mente consciente N cantidad de cosas. Bien, entonces voy a concretar esto del sacerdocio. La revelación recibida por un mensaje dado o se desvanece. Recibimos el mensaje y la revelación misma recibida se desvanece. ¿Por qué se desvanece? Porque viene una tormenta de pensamientos e ideas contrarias a ese pensamiento. I'm sorry nuevamente. Es que el camarógrafo se me está moviendo mucho. Hermano, quédate quieto. Mantén la cámara fija, por favor. Fíjate, entonces, la tormenta de pensamientos e ideas contrarias a esa revelación, a esa promesa o a eso que recibiste. Bueno, por supuesto, nuestro inconsciente tiene todo lo que nosotros hemos recibido desde que fuimos engendrados inclusive. Entonces, ¿cómo luchas en contra de eso? ¿Cómo te enfrentas a una situación como esa? Por eso es que lo recibo, lo acepto, rechazo, reprendo, destruyo, decía otro por allí. Pero lo decimos en forma consciente. Lo decimos en forma consciente, pero lo rechazamos de forma inconsciente. Voy a seguir dando textos bíblicos para que esto se entienda mejor. Fíjate. Muy a pesar de toda esta situación que ya le he dicho en estos 20, 25 minutos que tengo ya conversando con ustedes, muy a pesar de estas situaciones que les he manifestado, muy a pesar de todas estas, en Hebreos, voy a dar 3 versículos en hebreo. Hebreos capítulo 14, para que los leas. Capítulo 4, versículo 14 al 16 dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, y nos dice: por tanto, retengamos nuestra profesión. ¿La profesión de qué? La profesión del sacerdote. El sacerdote tiene una profesión que es interceder y confesar, declarar.
Contrario a lo que nos han enseñado siempre, que es interceder pidiendo, oh Señor, te ruego, te pido, te amparo, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces nos volvemos pedigüeños de algo que ya Dios nos dio. Recuerda lo que dice: los que pertenecen a las cosas de la vida y a la piedad nos han sido dadas todas las cosas. Todas. Entonces, aquí dice que retengamos nuestra confesión. ¿Por qué? Porque Él se compadece de nuestras debilidades. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Tú también las debes saber. Yo sé cuáles son las mías, pero Él se compadece de nuestras debilidades. Y si Él se compadece de nuestras debilidades, fue porque Él también tuvo debilidades cuando estuvo en el cuerpo. Entonces Él entiende y comprende, y Él me dice: tú lo que tienes que hacer es retener tu confesión. Yo me encargo de tus debilidades. Sigue diciendo en el capítulo 10, versículo 19 y 23 del mismo libro de Hebreo: mantengamos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿A qué esperas? ¿Qué esperas? Entonces aquí nos dice que mantengas firme sin fluctuar la confesión de tu esperanza, de eso que estás esperando, sin fluctuar. Y luego cierra diciendo: porque fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? Preciosas y grandísimas promesas, según el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Preciosas y grandísimas promesas. Él es fiel a sus promesas. Seguimos. Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen, nuevamente nos dice la palabra confesar, su nombre. Entonces tenemos una serie de textos que pudiésemos estar aquí toda la tarde hablando de ellos, que nos instan a tener confianza en esas promesas que Él nos ha dado, preciosas y grandísimas promesas que ya nos fueron dadas. ¿Para qué? Para enfrentarnos a las situaciones diarias, no para debatir de teología. Déjale la discusión de los... Nunca se ponen de acuerdo, son como los políticos. No, eso no es así, esto es así. No, el arrebatamiento viene antes o después la gran tribulación viene antes o después del arrebatamiento. Entonces hay 4, 5, 10 versiones distintas, como 10 partidos políticos que cada uno cree tener la razón. Mantente firme sin fluctuar la confesión de tu esperanza, porque fiel es el que prometió. No es un político cualquiera que se paró a dar una promesa y después que agarra el coroto se olvidó de las promesas. No. Es Él dice que Él es fiel a su promesa. Y yo he dicho en varias oportunidades que en las promesas de Dios está intrínseca su presencia. Bien, entonces fíjate, por esta razón, por lo que ya te he dicho, un pensamiento negativo, un pensamiento negativo no puede ser vencido por otro pensamiento positivo. No puede ser vencido. ¿Por qué? Porque los pensamientos negativos son más y se multiplican masiva y rápidamente. Mientras un pensamiento positivo se está poniendo las botas, los pensamientos negativos le están dando la vuelta al mundo. Entonces, ¿cómo se vence, pastor? Con algo que hablaremos más adelante, que se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Con esa ley se vence. Pero no tenemos oportunidad de hablar de eso por la hora. Vamos a avanzar. Ok, dicho todo esto
que cree una base fundamental. Dicho todo esto, yo quiero hablarles hoy de asumir nuestra posición. Asumir nuestra posición. ¿Cuál posición? Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, vamos a asumir nuestra posición. Pero ¿cómo asumo mi posición? ¿Cómo asumo mi posición? Es la gran pregunta. Bueno, lo primero que debemos analizar es que Dios, o mejor dicho, hemos dicho en varias oportunidades que Dios nos ha calificado, nos ha dado una calificación. El hecho de darnos una calificación, como algunos dicen, no, yo no me la merezco, no sé qué, te la merecieras o no te la merecieras, Él te dio la calificación, esa es tuya, entonces tú debes asumir esa calificación. Sencillo. Ahora fíjate, ¿qué calificación nos ha dado Dios? Bueno, después de la cruz hemos descrito, yo creo que casi 60 calificaciones, pero una de ellas son bendecidos, escogidos, elegidos, introducidos en su propósito eterno. Hemos sido conocidos, y como hemos sido conocidos, fuimos predestinados. Después de ser predestinados, fuimos llamados, justificados, glorificados, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales a la diestra de Dios Padre. Hemos sido ordenados para vida eterna. Hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Y somos más que vencedores. Tenemos, yo diría que cientos de calificaciones, y tú y yo las sabemos. Pero el asunto no está en saberlas, sino en asumirlas. Entonces, por eso el mensaje de hoy lo voy a llamar asumir nuestra posición. Ahora, cuando asumimos nuestra posición, ¿es para qué, pastor? Fíjate, lo he dicho en oportunidades pasadas, lo voy a repetir hoy. Asumir una posición es entender que hemos sido calificados en primer lugar. Asumimos la posición, esa posición nos da posesión, la posesión nos da titularidad, y al tener una titularidad tenemos una cualidad, y al tener una cualidad podemos ejercer y operar como tales en el reino. ¿Ves? Entonces ahí puedo reinar sobre situaciones, ¿ok? Reinar sobre ellas. Está una situación, yo tomo, ahora ejerzo la posición de rey. Si no estoy reinando sobre ella, asumo la posición de sacerdote, interceder por aquellas cosas que no estoy sobre las cuales no estoy reinando. Yo creo que me estoy explicando bien, creo. ¿Ves? Te voy a dar un ejemplo facilito aquí rápido, un ejemplo jurídico, sobre todo en las partes de la herencia, que es donde se perturba más. Una persona fallece y deja muchos bienes. Estoy poniendo un ejemplo rapidito. Una persona fallece y deja muchos bienes. Entonces hay 2 hijos, 3, 4, 5. Entonces ellos, los hijos, por naturaleza son herederos. ¿Ya? Eso no tiene discusión. Ahora, si no hubiese hijos, entonces serían los ascendientes, sea padre o madre. Y si no tiene padre o madre ni hijos, entonces vienen los hermanos. O sea, eso sería. Pero vamos a hablar de que si tiene hijos. Un señor falleció, dejó sus hijos. Los hijos son herederos por naturaleza, eso no hay discusión. El caso es que para poder adquirir la cualidad de heredero, tienen que reunir unos requisitos legales. Si no los reúnen, si no hay una declaración sucesoral, si no se abre una sucesión como tal, esas personas son herederos naturales, pero no pueden ejercer. ¿Ves? Tal vez pueden tener la posesión, pero no tienen la titularidad. Al no tener la titularidad, no tienen la cualidad. Por lo tanto, los bienes permanecen allí y ellos pueden matarse entre ellos mismos, pero necesitan una cualidad jurídica para poder ejercer y operar como herederos realmente.
Entonces así sucede con nosotros. Tenemos una posición, una calificación que nos dio Dios, tenemos una posición, tal vez tengamos una posesión, pero no tenemos la titularidad como reyes o como sacerdotes porque no la hemos entendido, porque no sabemos el fundamento, la base, el por qué y el para qué, sino que simplemente lo declaramos. Para eso es este ministerio, no para discutir sobre cuestiones religiosas, ni dogmáticas, ni de doctrina, sino para tomar de lo que Dios estableció en su palabra como principios divinos para aplicarlo en nuestras vidas, sea cual sea yo un profesional, un padre de familia, un obrero, un técnico, un comerciante, un empresario, un político. Pero si yo tomo esto como una verdad verdadera en mi vida, entonces yo puedo cambiar situaciones bajo este fundamento. ¿Ok? Bien. Ahora fíjate, ¿qué hacer con todo lo que usted me ha dicho, pastor, en esta mañana? ¿Qué hacer cuando la adversidad se presenta? Una buena pregunta. Yo creo que aquí se basa todo lo que dije antes, estos 35, 40 minutos que llevo ya. Todo se basa, todo lo que dije antes se vacía, por así decirlo, en lo que voy a decir a continuación. Si no lograste entender lo que dije antes, bueno, no importa. Procura entender lo que voy a decir a continuación. Fíjate cuán importante la pregunta que me hice. ¿Qué hacer cuando la adversidad se presenta? Bueno, enseguida la mente religiosa te dice, vamos a orar, vamos a apartarnos, vamos a ayunar, vamos a hacer vigilias, oh aleluya, vamos a aclamarle al Padre. Sí, todas esas cosas son válidas, las puedes hacer. Pero como dije antes, la mayoría de las oraciones se hacen pidiendo algo que ya Dios te dio. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya nos han sido dadas. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y nosotros nos la pasamos buscando lo que ya Él nos dio. No se trata de que yo lo encuentre a Él, sino que ya Él me encontró. Por Dios. Ay, Señor amado. Y pareciera, yo cada vez que oigo un predicador, pareciera que en vez de avanzar han retrocedido años luz. Y son ricos, tienen aviones privados, son multimillonarios, pero pareciera que ellos avanzaron, dieron 3 pasos hacia adelante y dieron 5 hacia atrás en cuanto a revelación, en cuanto a la verdad presente. ¿Sabes por qué? Porque la verdad presente no es moda. Y yo tengo que ir acorde con la moda. ¿Tú sabes? Ahora bien, un poco chocante, ¿no? Lo que dije, pero bueno. Fíjate, ¿qué hacer cuando la adversidad se presenta? Una buena pregunta. Y aquí te doy rápidamente lo que tienes que hacer. Fíjate, la respuesta está en establecer una estrategia. Esa estrategia que yo establezca, oído, señores, padres de familia, oído, comerciantes, empresarios, políticos, profesionales, ministros, establecer una estrategia, pero esa estrategia tiene que tener fundamentos en las promesas que Dios nos ha dado, en esas preciosas y grandísimas promesas. Tienes que tener fundamento en lo que Dios, nuestro Padre, te ha revelado conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. No conforme a tu capricho, no conforme a como tú lo interpretas, sino es conforme a lo que Él te reveló. Ahora bien, pongo ejemplos rápidos de personajes en la Biblia que tuvieron estrategia, o que hicieron una estrategia, o cuál fue el fundamento de su estrategia. Fíjate, el primero que voy a nombrar es el señor Abraham. Uno de los personajes preferidos. El señor Abraham, la escritura dice en Romanos capítulo 4, versículo 20, que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, me pregunto, ¿cuál fue el fundamento en la estrategia que tuvo que adoptar Abraham durante un promedio de 25 años, o tal vez más o menos? Pero fueron años, cuando él recibió una promesa, cuando todavía estaba fuerte físicamente, psicológicamente, y su esposa más o menos igual. Entonces, él recibió una promesa, pero mientras los días pasaban, mientras los días pasaban, él se degeneraba. Imagínate tú la angustia, el estrés, la depresión, la ansiedad, la duda, la incredulidad, la incertidumbre, la inseguridad en la vida de Abraham. Cuando él decía, pero Dios me lo prometió, y él se miraba en el espejo y se veía, como dice la canción, se veía más viejo. Entonces, él se veía que su cuerpo se iba degenerando biológicamente, psicológicamente, físicamente. Él veía que, ¿cómo Dios va a hacer algo con este cuerpo? No habían en ese tiempo gimnasios, ni entrenadores, personal trainer, no había. Y el hombre decía, oye, ¿cómo con este cuerpo, con esta edad? No puedo. Imagínate tú esa angustia en la mente de él. Y veía a su esposa, igualito, pensaba lo mismo. Pero sin embargo, la Escritura dice que él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él seguía creyendo en la promesa de Dios, pero dudaba de que Dios pudiera hacer algo con su cuerpo. Y así mismo pasa con las enfermedades. Yo puedo estarle predicando en este momento a alguna persona que está atravesando por alguna situación de salud o económica o lo que sea. Y esa persona dice, pero ¿cómo? Yo no veo salida, no veo nada. Y él entonces duda de lo que tú quieras, pero no dudes de Dios y no dudes de ti mismo. Fortalécete, crea una estrategia cuyo primer fundamento debe ser fortalecerte en fe, dando gloria a Dios. Y dar gloria a Dios no es otra cosa que entrar en una dimensión de adoración, de alabanza y de acción de gracias. No de peticiones, te ruego, oh Dios, aleluya. No, es adoración, es alabanza, es agradecimiento. Eso fortalece tu fe. Y al fortalecer tu fe, las dudas por incredulidad, la ansiedad comienzan a despejarse. No confíes en tu cuerpo como tal, sino confía en la promesa de Dios para tu cuerpo, para tu mente, para tu finanza, para tus proyectos. Esa es la estrategia. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Bien, otro ejemplo, te pongo a David. David en el capítulo 40 del libro de los Salmos expresó algo tan extraordinario. Puedes leer todo el capítulo, es interesantísimo el capítulo de los Salmos. Pues dice, pacientemente esperé al Señor. Fíjate que no dice que esperé en el Señor. No, dice que él esperó al Señor. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y me oyó mi clamor. Entonces el segundo ingrediente o el segundo fundamento que debe tener tu estrategia es la paciencia. La paciencia es la compañera sine qua non de la fe. Entonces, fortalecerte en fe, la paciencia,
Pudiéramos hablar muchísimo de lo que pasó después con David en el capítulo 40 de los Salmos, pero no me da tiempo. Tal vez la próxima semana lo hablamos, porque el tiempo va avanzando. También de Noé, en el capítulo 11, versículo 7, establece que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Fíjate, entonces, primer ingrediente, fortalecerse en fe. Segundo, la paciencia. Tercero, el temor reverente a Dios, que a veces eso no se nos olvida. Oh, amantísimo Dios, Padre Todopoderoso, te vengo a decir, Señor, ¿por qué tú permitiste que se muriera Pedro? ¿Por qué tú permitiste que se muriera Juan en la isla de Patmos? ¿Por qué tú permitiste? Y le comenzamos a reclamar a Dios. Perdemos el temor reverente. Perdemos el temor reverente ante Dios. Y aquí dice que el señor Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca donde su familia se salvara. Otro personaje, Sara. La escritura dice que ella recibió fuerzas para concebir y dar a luz aún fuera del tiempo de la edad. Eso fue algo extraordinario. ¿Por qué no puedes tú recibir fuerzas para superar cualquier dolencia, cualquier enfermedad? Pastor, pero así me decía alguien cuando yo le decía estas cosas, me decía, fumaba muchísimo esa persona. Y yo le decía, tú sabes que cada día se te están tapando más los pulmones, ¿verdad? Tú sabes que cada día, cada cigarrillo está quitándote un día de vida, ¿verdad? Tú lo sabes. Y la persona me contestaba, bueno, es que de algunas cosas nos vamos a morir, pero me lo contestaba con grosería. Es que de alguna cosa no vamos a morir. Sí, es cierto. Como alguien le preguntó a otro, le dice, oye, estoy muy triste porque algún día nos vamos a morir. Y la persona le contestó, sí, algún día, pero hoy no. Entonces, sí, algún día nos vamos a vivir, pero mientras vivimos, vamos a vivir bien. Para cuando tengas que partir, tú partas lleno de vida. Bien, entonces Sara, la escritura dice que ella recibió fuerza es porque ella creyó en que era fiel quien se lo prometió. Viste, ella de repente no estaba confiando en la promesa por las dudas. Amigo, 90 años, se le fue la costumbre de la mujer, fue estéril toda su vida. Y esta mujer llamada Sara, dice que creyó que era fiel quien le prometió. Fíjate, de repente no se enfatizó en la promesa, pero se enfatizó en la fidelidad de quien se la prometió. No es tanto la promesa, es quien me lo prometió. Mira, hermano, por eso digo que en las promesas de Dios está intrínseca su presencia. Cuando Dios promete algo, es un compromiso personal que Él adquiere contigo, que Él adquiere conmigo. Otro ejemplo, o rapidito por la hora, es Ezequías, Segunda de Reyes, capítulo 20, creo. Disculpen, pero creo que fue el capítulo 20, versículo del 1 al 3. Usted lo va a encontrar, es algo muy conocido. La escritura dice que este señor, el rey, fíjate, el rey estaba reinando, al igual que David era rey, pero no estaba reinando sobre algunas cosas. Y cuando uno no reina sobre algunas cosas, entonces tiene que ejercer el sacerdocio. Te lo vengo diciendo. Entonces, este Ezequías cayó enfermo de muerte. Ya no había salvación para él, no sé, a lo mejor estaba desahuciado ya. Cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías para rematar y le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¡Wow!
Esa palabra perturbó, pero de la cabeza a los pies a este hombre. O sea, estaba enfermo de muerte y de paso vino el profeta de la época a enfatizarle que se iba a morir. Y el hombre con mucho respeto miró al profeta y le dijo: tate ahí. Todavía me queda una carta debajo de la manga. Fíjate, era rey, reinaba sobre un pueblo, pero no estaba reinando sobre su salud, no estaba reinando mucho menos sobre su vida, y mucho menos iba a reinar sobre la muerte. Ya, de alguna cosa iba a morir, pudiésemos decir. Pero sin embargo este hombre oró, y mira, siendo rey, entonces no reinaba ni sobre su salud y menos sobre su propia vida. Pero veamos la oración que hizo este hombre, rapidito por favor. Dice que él volteó su cara hacia la pared de su lecho de enfermo y le dijo a Dios: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria. Fíjate que él no oró: Padre, sálvame, Señor, quita esta dolencia de mí. Él no hizo eso. Él lo único que se dirigió a Dios fue diciendo: quiero que hagas memoria, te ruego que hagas memoria de cómo he andado delante de ti. He andado en verdad, he andado en integridad de corazón y he hecho las cosas que a ti te agradan. Y dice la Escritura que él cerró la oración llorando, y dice que lloró con gran llanto. Entonces, este hombre es el claro ejemplo de que él reinaba sobre algunas cosas y sobre las cosas que no reinaba intercedía. Oye, no entiendas más nada, pero entiéndeme esto. Asume tu posición. Sobre las cosas que no reines, intercede. Pero eres tú que debes interceder. Disculpa que te ponga el dedito así. No debo hacerlo, pero ya lo hice. Entonces, él le dijo esas tres cosas: yo he andado en verdad, he andado en integridad de corazón y he hecho lo que a ti te agrada. Dice que lloró, cerró la oración. Su intercesión tuvo ese mínimo de 4 cosas. Número 1, la verdad. 2, la integridad. 3, hacer lo que Dios le agrada. Y 4, llanto. Intercesión. No fue algo voluble, me paro en la puerta y hago una oración en la puerta, no. Fue una intercesión. ¿Ves? Entonces, es recordarle a Dios. Así mismo pasó con Nehemías. Termino con estas cosas rapidito. Con Nehemías en el capítulo 13, versículos 14, 22 y 31. Usted va a encontrar que Nehemías le dice a Dios que se acuerde de él por lo que él hizo, de cómo se condujo en su casa, en su servicio. Le menciona una lista de lo que él hizo con los levitas, donde colocó. También le mencionó que agarró por los cabellos a un falso profeta y lo sacó del templo. Hizo cualquier cantidad de cosas, y en un momento que tuvo conflicto en su gobierno, porque él era gobernador, él le dijo a Dios: acuérdate. Entonces, dicho todo esto, mis amados hermanos, concluyo con este tema tan interesante, con el punto de hoy. El próximo domingo continuamos. El tema lo hemos llamado asumir tu posición. Entonces, asumir tu posición o nuestra posición, ¿delante de qué? Asumir la posición ante la adversidad, que requiere una estrategia que como mínimo debe llevar estos fundamentos que ya te he mencionado y que a continuación te los recuerdo. Número 1, debes fortalecernos. El primer fundamento es fortalecernos en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Entrar en adoración, en alabanza, en acción de gracias, no en reclamos. No en Señor, ¿por qué me duele la cabeza? Bueno, no sé, ¿dormiste mal?
Entonces nos enfatizamos a veces en cosas que no son las que... Entonces, primero, fortalecerse en Dios, en la fe, dando gloria a Dios. Segundo, paciencia para saber esperar en la promesa de Dios. Paciencia como número 2. Te estoy hablando de la estrategia. 3, temor reverente. Temer reverente para prepararnos a recibir aquello que todavía no vemos, como le pasó al señor Noé. Entonces, primero, fortalecernos los fundamentos que debe llevar la estrategia cuando asumimos para enfrentar una situación, asumiendo nuestra posición. Entonces, paciencia, temor reverente. Tercero, creer en la fidelidad del que lo prometió. De repente a lo mejor no crees en la promesa como tal, pero creen en aquel que dio la promesa. Número 5, escucha esta palabra: instar al Padre. Esto es tremendo. Esto sí tienes que tener posición. Por eso hablo de asumir tu posición. ¿Ves? Asumir tu posición. ¿Por qué? O asumir nuestra posición. ¿Por qué? Porque para instar al Padre, mira la número 5, instar al Padre a que haga memoria de cómo ha sido nuestro andar. Ahí se cae la cuestión, porque muchos no hemos andado como debe ser, no hemos andado honestamente en los negocios, no hemos andado honestamente cuando conversamos con la gente. Ahí se cae mucha gente. Oye, el primer requisito, caramba, darle gloria a Dios. Aleluya, yo adoro todos los días. Y el segundo, esperar en el Señor. No, yo soy una columna esperando. No, gloria al Señor. Temor reverente. Oh, aleluya, yo tengo mucho temor al Señor. Fidelidad a Dios, ¿cómo no? Pero instar a Dios y decirle: Señor, acuérdate, haz memoria de cómo me he conducido delante de ti, en verdad, en rectitud, en integridad, haciendo lo que te agrada. Decirle eso a Dios. Tiene que haber una seguridad, tiene que haber una templanza, tiene que haber una integridad tremenda en esa persona que haga eso. Pero eso es asumir tu posición ante la adversidad. Ahora fíjate, decirle: Señor, ¿cómo me he conducido delante de Él? 1. ¿Cómo me he conducido en la casa de nuestro Dios? 2. ¿Cómo me he conducido en su servicio? 3. Y como ministro de altar, como ministro competente de un nuevo pacto, me he conducido según las recomendaciones que el apóstol Pedro da en su primera carta, capítulo 5, versículo 1 y siguientes. ¿Y qué es lo que él dice? Esto va para los ministros, con mucho respeto, con mucho cariño, pero con mucha autoridad. Dice: cuidar la grey del Señor, la primera recomendación que hace el apóstol Pedro. 2, no por fuerza. 3, sino voluntariamente. 4, no con ganancia deshonesta. Guardo silencio, ¿verdad? No con ganancia deshonesta. 5, con ánimo pronto. 6, aquí va otra: no como teniendo señorío sobre ellas, es decir, yo soy el pastor, yo soy el apóstol y se me debe pleitesía. Pedro no dice eso. 6, no como teniendo señorío sobre ellos. Y 7, sino siendo ejemplos de ellos. Entonces, cuando nosotros analizamos estas cosas y estamos enfrentando una adversidad, ¿cómo enfrentar la adversidad? Pero hemos asumido una posición. Al asumir esa posición ante la adversidad, debemos preparar entonces una estrategia. Esa estrategia debe llevar todos estos fundamentos, o como mínimo estos fundamentos, debe llevar muchos,
Pero estos fundamentos, fortalecerse en fe, paciencia, temor reverente, creer en la fidelidad de quien lo prometió, instar al Padre Eterno, ahí está la más seria, instar al Padre Eterno que haga memoria de cómo yo me he conducido. Oye, Padre, mira, eso lo hizo el profeta Ezequías, perdón, el rey Ezequías. Y al hacerlo, Dios le dio 15 años más de vida cuando había caído en un lecho de muerte. Amigos, 15 años son 15 años. Entonces, como ministros de altar nos estamos conduciendo como recomienda el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 2. ¿Estamos haciendo esto como él lo dice? Si es así, un gran aplauso. Si no es así, considéralo. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar a poder, en un momento determinado, enfrentar la adversidad y triunfar sobre ella. Reinar sobre lo que puedas reinar e interceder por aquello en lo que no estás reinando. Bien, mis amados, el tiempo pasa y no se detiene, así que vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo domingo vamos a darle continuidad a este punto bien interesante, asumir nuestra posición bien interesante, con suficientes textos bíblicos que nos ayuden a entenderlo, a comprenderlo, y luego una gran voluntad y fe para poner en práctica, tal vez no cada uno de ellos, pero sí revisar sobre qué estoy reinando para seguir reinando como rey, y sobre aquello que no estoy reinando, interceder como sacerdote, porque Dios nos hizo real sacerdocio, nos hizo reyes y sacerdotes. Mis amados hermanos y amigos, sean todos muy bendecidos. Nos vemos la próxima semana. Recuerda el código de honor: andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, procurando hacer siempre lo que a Él le agrada. Con este código de honor me despido y nos vemos el próximo domingo a esta misma hora, 11:30 de la mañana, por este canal, por Instagram. Recuerda nuestro canal de YouTube, ahí se suben todos los mensajes, y por Telegram se sube el audio. Recuerda siempre y recomiéndalo. Si te gustó, recomiéndalo. Si no te gustó, también recomiéndalo. Para que así todos y cada una de las personas puedan recibir la palabra que el día de hoy hemos expresado. Abrazo para todos. Declaro una bendición para todas y cada una de las personas que se conectaron, para los que ellos representan, y a todos no los puedo mencionar, pero sí vi algunos nombres por allí. Un abrazo grande para todos, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en la vida de todos ustedes. Bendecido la familia Gainza allá en Ecuador. Gracias por haberse conectado. Luis y Thaís, bendecidos todos. Olga Eliel, que se conectó también. Thaís, Alfredo Caguao, su esposa, su familia estuvieron allí. Gracias. Un abrazo. Se les ama.